Y este fenómeno se repite porque en las elecciones municipales posteriores a la elección presidencial empezaron a perder los candidatos de Rusia Unida, que era el partido oficial y es el partido mayoritario en la Duma. O sea que se expresa que hay un descontento profundo que tiene que ver no solamente ya con el descontento de la clase media moscovita, que es la que más se benefició de este progreso económico, claro, sino con los graves problemas sociales no resueltos en todo el conjunto de Rusia. Porque a pesar de que uno vea esta riqueza, la desigualdad social se ha duplicado en los últimos 10 años. ¿Y qué pasa con estos hechos de corrupción gravísimas, ¿no?, de los que se tiene noticia, por lo menos en los medios internacionales? Incluso se llegó a hablar de un proyecto secreto de la construcción de un palacio millonario en el Mar Muerto para Putin, entre otros hechos gravísimos de corrupción. ¿La prensa puede hablar con libertad de ellos? ¿La gente se hace eco de lo que está pasando o hay cierta complicidad o de algún modo la gente ya está como acostumbrada y resignada a estos casos, ¿no?, de corrupción? No, para nada. Justamente esta nueva Rusia, este nuevo ciudadano, este ciudadano enojado, tiene que ver con una resistencia o un desafío a todos estos elementos de corrupción que no son solamente las noticias grandes que hay, sino las más pequeñas, desde ir a sacar la licencia de conducir o desde ir a pedir la patente del auto. Por eso, una de las figuras más conocidas de la oposición se llama Alexei Navalny, que es un joven abogado que tiene un blog, y entonces él decidió comprar una acción de las empresas estatales y empezar a ir a las asambleas de accionistas para denunciar los hechos de corrupción y efectivamente desnudó algunos hechos muy importantes, por lo cual se ha convertido en uno de los personajes más nombrados en el país. Si uno pone en Google Navalny salen 1 millón de artículos porque es una persona, digamos, tan conocida en Rusia como Putin. Todo el mundo sabe quién es Navalny. Y esto refleja este cansancio de una sociedad que, digamos, en alguna medida logró un cierto progreso social en general, no digo los millonarios, sino el sector medio, los trabajadores, los empleados, lograron superar la peor parte de los años 90 y tener un salario, tener un empleo, pero ahora quieren consumir y participar, como me decía un intelectual muy importante allá en Moscú. Bueno, y a pesar de estas protestas y de las denuncias de fraude, Putin está nuevamente a la cabeza de Rusia, ¿no? ¿Vos ves que la clase política está escuchando, se está haciendo eco de lo que está pasando en las calles o la ves totalmente separada de lo que es la realidad, cosa que suele ocurrir, ¿no? A veces la clase política es la última en escuchar a su pueblo. Putin logró una cosa en los últimos 10 años que fue restaurar este poder del Estado que se había licuado en el aire durante los años 90. De hecho, él logra recuperar el control de las empresas que se habían privatizado, las principales empresas del país, logra recuperar de las 15, 16 empresas más importantes, el control del Estado sobre ellas, y también impone un control político porque elimina la elección de gobernadores, controla absolutamente los medios escritos y la televisión, y en cierto sentido ahora lo que pasa es que esto aparece como anacrónico en relación con este cambio social, con este deseo de la sociedad de opinar, de participar y de decidir. Entonces los discursos de Putin durante la campaña electoral, un poco en este tono de nos agreden desde afuera, un poquito en este tono de espionaje, de la Guerra Fría, se ve un poquito desacompasado con lo que está pasando entre la ciudadanía. ¿Cómo es Putin? ¿Cómo definiría su estilo? Y bueno, él quiere dar esta imagen que efectivamente la tiene de un hombre fuerte, de un presidente que en oposición a Boris Yeltsin, que era un presidente borracho y con un estado de salud lamentable, es joven, activo, y ahora ha tenido que salir a pelear la calle, cosa que no había pasado antes. Durante 8 o 9 años Putin fue una persona a la cual no le gustaba el público, no le gustaba la interacción, ¿no? Y ahora resulta que frente a este movimiento social que empezó con manifestaciones de 100.000 personas, tuvo que salir a hacer actos públicos, como el acto que hizo antes de las elecciones y ahora acaba de salir el 1 de mayo a una manifestación por primera vez
rememorando los tiempos soviéticos. Entonces, Putin, por un lado, da esta imagen de hombre fuerte, da esta imagen de hombre joven y atlético y saludable, pero por otra parte también ha perdido este contacto o esta relación, o no sé si la tuvo, con el resto de la sociedad que pide democracia, que pide participación, y Putin, digamos, no considera que él tiene que regir, que tiene que dirigir, que tiene que imponer qué es lo que pasa en Rusia y cómo se dirige desde el principio hasta el final. Hay una búsqueda, como decía en el informe, de perpetuarse en el poder. ¿Cómo lo analizas vos? Y sí, en realidad van 12 años porque hubo un enroque con el presidente anterior, el que sale ahora, Dmitry Medvedev, y ahora la Constitución se reformó de manera que van a ser 6 años más en el gobierno con la posibilidad hipotética de que se alargue otros 6 años más. O sea, 24 años en el poder es una barbaridad para un país que ha cambiado, para una ciudadanía que quiere participar, que quiere votar, que quiere decidir. Y Rusia tiene tras de sí una historia reciente muy fuerte, ¿no? ¿Cómo reacciona la gente frente a esa historia, ¿no? El propio gobierno, ¿cuál es el relato que hace de esa historia? ¿La rescata? ¿Reniega del pasado? Ahí hay un problema no resuelto grande, porque ahora, durante los años 90 se negó, hubo una negación de la parte soviética y ahora hay una revaloración de esa historia soviética. Pero es una mezcla confusa en la cual, por ejemplo, se vuelven a enterrar, se entierran los restos de los zares, como sucedió hace 10 años, de Ekaterimburgo, se pasan a San Petersburgo y se hace toda una apología del zarismo. Y por otro lado, cuando fue el aniversario de la victoria en la guerra hace 2 o 3 años, también se intentó poner en Moscú por todo lado imágenes de Stalin. Pero hay un problema no resuelto con el pasado. Por ejemplo, no ha habido ningún juicio ni histórico ni de ningún tipo de los crímenes de Stalin, claro, que son un tema no resuelto en la sociedad rusa, porque por un lado Rusia fue el gran ganador de la Segunda Guerra Mundial y puso 30 millones de víctimas, pero por el otro lado estuvieron todas las víctimas del terror stalinista y eso no está resuelto en la sociedad. Vamos a hacer una pequeña pausa. Cuando volvamos, Patricia, lo vamos a sumar también a Fabián Calle y vamos a hablar de la relación de Rusia con el mundo. Ya venimos. Banco Provincia. 190 años de tu lado. Con todo. Cuando viajo por el mundo, hay una compañía que me cuida en todo momento. Yo elijo viajar tranquilo. Universal Assistance. Y Bon Voyage. La ciudad se va a dormir y se levanta con cada uno de nosotros. Sin vos, la ciudad no es nada. Por eso en todo lo que hacemos estás vos. Buenos Aires, ciudad. Son casi las 9. ¿En qué se van ustedes? Seguro nos pasa a buscar Omar. ¿Vos qué haces? Yo espero el camión que pasa en un rato, ¿viste? Macanudo ese Omar, ¿no? Sí, un fenómeno. Che, ¿cómo se viaja en el Mionca? Y un poco apretado, pero bien. Ahí viene. Chaucito. Chau, chau. Ahí adentro vas. Al sacar la basura, separemos los cartones y papeles. Disfrutemos Buenos Aires limpia. Juga limpio. Buenos Aires ciudad.